solicitó llevar adelante este referéndum para que el pueblo opine hacia dónde va Grecia. Lo más seguro es que va hacia pues la salida de la zona euro. El mayor golpe al euro, la verdad es que el euro se tambalea con esto. Se decía que no podía salir ningún país del euro porque el euro te daba las facultades y la fortaleza necesaria de que si tenías un problema en tu sistema financiero te iban a dar obviamente esquemas de liquidez. Así pasó en el primer salvamento de Grecia, pero llegó el segundo y llegó esta parte y ya no se pudo conseguir con Grecia. ¿Qué pasa si Grecia realmente se sale del euro? Bueno, pues obviamente pone a temblar otras economías, porque van a decir los demás, a ver, ¿por qué Grecia no aceptó todas las políticas de austeridad y nosotros sí? En España, por ejemplo, recordar, en las últimas elecciones ya hay otros dos partidos, Podemos y Ciudadanos, que ya no están a favor para nada de esta política de austeridad. En Grecia obviamente está ganando no seguir esta política de austeridad. Sin embargo, como sí sabemos nosotros en la parte de cuestión financiera, sí necesita cierta disciplina. ¿Cómo mantener ese equilibrio entre mantener cierta disciplina financiera para poder pagar a los acreedores y a la vez no estar tan austeros? Bueno, ese es el equilibrio que no pudo realmente llevar adelante la Troika, por un lado, que era precisamente el Banco Central Europeo, el FMI, la Unión Europea, y el otro lado, que era precisamente Grecia. No pudieron llevar ese equilibrio. Ahora Grecia se podría salir del euro y con esto, bueno, regresará al dracma, que era su anterior moneda. Nadie va a confiar en el dracma, en una moneda que saben que no tiene ningún respaldo. Entonces, ¿cómo van a evitar la salida mayor de capitales? Es un problema realmente serio lo que estamos viendo ahora sí financiero en Europa. Pues nos da mucho gusto estar aquí con nosotros Enrique Ochoa, el director general de la Comisión Federal de Electricidad. Buenas noches, Enrique, gracias por estar aquí con nosotros. Mari Carmen, muchas gracias, muy buenas noches. Oye, Enrique, varios temas queremos platicar contigo, pero el más importante, sin lugar a dudas, es este importante paquete de inversiones que se anunció la semana pasada. Entre otros muchos, vamos a tener o va a haber unos nuevos 5 gasoductos. Platícanos sobre estas licitaciones porque es un monto de verdad relevantísimo. Cómo no, Mari Carmen, son 24 proyectos de licitación. Son 5 gasoductos, 4 ramales de gas natural, también son 4 centrales de generación de energía eléctrica con 4 tecnologías distintas, 2 de ellas renovables. También son proyectos de transmisión y de distribución de energía eléctrica para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en nuestro sistema. Y en general son proyectos que merecen inversiones de 10,000 millones de dólares. Son proyectos que todos estarán en operación antes de terminar la administración del presidente Enrique Peña Nieto. En 10 de ellos nos acompaña Transparencia Mexicana como testigo social y en el resto de ellos solicitaremos a la Secretaría de la Función Pública que nos acompañe un testigo social. Incluso en aquellos proyectos que por su monto la ley determinaría que no es necesario incorporar un testigo social, la Comisión Federal de Electricidad pedirá a Función Pública que se incluya un testigo social en cada uno de ellos. Enrique, esto sin lugar a dudas es muy relevante en la medida en que se trata de inversiones cuantiosas, pero detrás de estas grandes inversiones está también un cambio de modelo en la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad deja de ser solamente una empresa dedicada a la electricidad y se convierte en una empresa de energía que va a competir en un mercado en el que no solamente va a haber competencia nacional, sino internacional. Y detrás de todas estas inversiones y estos nuevos proyectos que están en construcción, pues viene también un beneficio para la población, porque mucha gente dirá, ¿y a nosotros de qué nos va a servir todo esto? Tal vez tú puedas explicar en función de ¿cuál es la importancia que tendrá para el consumidor final este tipo de inversiones? Por supuesto, Marco. Recordarás tú que en el 2012 México tenía tarifas eléctricas muy altas, que eran poco competitivas, y por otro lado había desabasto en el mercado de gas natural en el país. Recordarás que hubo alertas críticas que restringieron el consumo de gas natural para la industria y para el sector eléctrico nacional, afectando el crecimiento económico y la creación de empleos. Pues bien, gracias a las políticas del presidente Enrique Peña Nieto, llevamos ya 24 meses sin alertas críticas de gas natural en México. Hay abundante gas natural para atender a la industria y para atender al sistema eléctrico nacional. ¿Cómo garantizamos entonces hacia adelante que exista gas natural suficiente para la creación de empleos? Y por otro lado, que tengamos gas natural suficiente para generar energía eléctrica de bajo costo para el beneficio de los mexicanos. Recordemos que el 80% del costo de generar energía eléctrica depende del costo del combustible que utilizamos para generarla. En consecuencia, si utilizamos combustibles caros y contaminantes como el combustóleo o el diésel, generamos energía eléctrica de alto costo y afectamos al medio ambiente. En su lugar, si tenemos combustibles bajos en precio
y amigables con el medio ambiente, como es el gas natural, podemos generar energía eléctrica de bajo costo y con bajo impacto ambiental. Por esa razón es que este paquete de licitaciones lo que busca es tener la infraestructura de gasoductos suficiente para que México pueda contar en distintos puntos del territorio nacional con suministro de gas natural. En el 2012, la mitad de los estados de la República no tenían gasoductos y en consecuencia la mitad de los estados de la República, si había que generar energía eléctrica en esos lugares, había que hacerlo con combustibles fósiles de alto costo y que eran lastimosos con el medio ambiente. Con el proyecto de infraestructura del presidente Enrique Peña Nieto se incrementará en al menos 75% el Sistema Nacional de Gasoductos. Y por esa razón, en los múltiples anuncios de licitaciones que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad, se promueve la infraestructura de gasoductos. Esa infraestructura que merecerá inversión privada. Serán los sectores privados nacionales e internacionales los que participen en las licitaciones de la Comisión Federal de Electricidad para ofrecer la construcción y puesta en operación de los gasoductos. La Comisión Federal de Electricidad solo pagará por esa infraestructura una vez que esté construida y operando, a través de procesos de contratación a 25 años de transporte de gas natural. Es decir, el riesgo es privado, la inversión es privada, pero los beneficios son sociales. Y en este sentido, la reforma energética es muy positiva porque le permite a la Comisión Federal de Electricidad generar energía eléctrica de bajo costo, pero también comercializar el gas natural excedente que tenga para el beneficio de la industria. Y esto lo hemos estado viendo en estados donde por primera vez se están construyendo gasoductos, que la industria estatal está cambiando el uso de combustibles caros y contaminantes como el combustóleo o el diésel, o está estableciendo nuevas industrias porque ahora van a tener disponibilidad de gas natural a partir de los nuevos gasoductos. A ver, explícanos un poco, Enrique, hacia dónde va hoy en día la Comisión Federal de Electricidad. Está haciendo gasoductos, no lo habíamos visto, obviamente es parte de la reforma, es esencial, es un combustible más limpio, dices, nos va a dar abastecimiento para precisamente generar electricidad. Pero ¿hacia dónde va la Comisión? Ahora va a tener que competir con otros privados, más pequeños, hay que decirlo, pero ya va a empezar a competir. ¿Cómo se quiere dejar la Comisión de aquí, por ejemplo, a 3 años? ¿Cómo se quiere dejar la Comisión? ¿Qué va a hacer? Claro, la Comisión Federal de Electricidad competirá en distintos espacios por primera vez. Por ejemplo, vamos a competir en la generación de energía eléctrica con otros productores privados, nacionales o internacionales, o incluso con el mismo Pemex, que también llevará a cabo trabajos de cogeneración de energía eléctrica y podrá participar en el mercado eléctrico. Por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad, como lo mencionaba antes, va a poder participar en el mercado de gas natural y en ese sentido podrá competir con otros comercializadores privados, nacionales o internacionales, o con Pemex, quien era el actor dominante en la comercialización de gas natural en el pasado. Considero que la reforma energética del presidente Peña Nieto es clara en generar un mercado eléctrico competitivo, pero también un mercado de hidrocarburos competitivo, y eso arrojará mejores precios y comercialización más abundante para el beneficio de todos los usuarios, tanto del sistema eléctrico como el sistema de hidrocarburos en el país. La Comisión Federal de Electricidad en esta oportunidad tiene 3 objetivos muy claros. Tiene que ofrecer energía eléctrica de menor costo, de mayor calidad y con procesos más amigables con el medio ambiente. Y para ello necesitamos la infraestructura necesaria para ofrecer servicios de mayor calidad, para poder bajar los costos de generación y para incorporar tecnología de generación renovables para que podamos hacer procesos más amigables con el medio ambiente. Y en ese sentido, 2 de los proyectos de generación que se han anunciado son centrales de generación renovables. Uno es un parque eólico en Oaxaca, y otro es un parque geotérmico en Michoacán, es decir, la captura del vapor del subsuelo, que una vez capturado genera energía eléctrica, se recupera después de ese proceso el vapor y se vuelve a inyectar en el manto. Por lo tanto, no solo es renovable, sino también es reciclable este mecanismo de generación de energía eléctrica. Y eso es lo que estamos impulsando en la CFE. Enrique, aquí lo más importante creo que para todos nosotros es que va a bajar el precio de la electricidad y va a haber una competencia, y para ti y para Pemex va a ser un gran reto. Tú vas a competir en gas y Pemex en electricidad y vas a tener nuevos jugadores en el mercado, pero eso a nosotros nos beneficia porque vamos a tener, pues no sé si todavía la posibilidad, ahí va mi pregunta, vamos a poder elegir quién nos da la electricidad o todavía no, y es exclusivamente somos cautivos de ustedes, de la Comisión Federal de Electricidad. Así es, hay un proceso de competencia en la generación de energía eléctrica a través de lo cual
los grandes usuarios de energía eléctrica, aquellos que utilizan más de 3 megawatts en el próximo año, podrán escoger su generador de energía eléctrica. La transmisión y distribución de energía eléctrica hacia las grandes ciudades y hacia la puerta de nuestras casas o de nuestros comercios seguirá siendo una actividad de la Comisión Federal de Electricidad por la red de transmisión y distribución que ya se tiene instalada. Pero el costo de utilizar esa red de transporte será regulada por la Comisión Reguladora de Energía. Por lo tanto, será de acceso abierto y universal a cualquier generador. Por eso es que hay elementos de competencia en la generación. Hay una participación de la CFE también en generación, pero en transmisión y en distribución, y la comercialización de la energía eléctrica estará abierta a distintas empresas que participarán en competencia. Señalabas muy bien que lo más importante de un mercado de generación de energía eléctrica es que tengamos tarifas más bajas para la industria, para los comercios y para el sector doméstico. Y eso ya lo podemos sentir contrastando los costos de generación de energía eléctrica del pasado con los del presente. Permítanme señalar que en el 2012 la Comisión Federal de Electricidad utilizó combustóleo en cantidades históricamente altas. Ahora, para cierres del 2014 y principios del 2015, hemos reducido ya en 45% el uso del combustóleo. Y eso lo hemos podido hacer porque hay suficiencia de gas natural y, por otro lado, por el uso de las centrales hidroeléctricas, que son fuentes de energía renovables en el país. Eso ha permitido reducir las tarifas de energía eléctrica para los distintos sectores. Si nosotros contrastamos el costo de la energía eléctrica de este mes de junio con el mes de junio del año pasado, la reducción en el sector industrial es entre el 22 y el 34%. Si contrastamos el costo de energía eléctrica en el sector comercial en junio del año pasado con junio de este año, la reducción es entre el 11 y el 22%. Si vemos los consumidores domésticos de alto consumo, la reducción entre junio del año pasado y junio de este año es cerca del 11%. Y para los consumidores domésticos de bajo consumo, aquellos que tienen la tarifa más subsidiada en el catálogo tarifario y que cada año subían en 4% esas tarifas desde el 2006 hasta el 2014, en este 2015 la tarifa doméstica de bajo consumo no subirá y ha bajado en 2% de diciembre a junio de este año. Enrique, sin lugar a dudas, el tema de la reducción de las tarifas en el sector del consumo general es muy positivo porque aumenta la capacidad de consumo de la sociedad, pero en el sector industrial es también muy relevante y yo te pediría que nos dieras algunos comparativos de lo que implica esta reducción en las tarifas eléctricas para el sector industrial, porque México estaba perdiendo competitividad incluso frente a su principal socio comercial, Estados Unidos, por el nivel de precio y de tarifas en el sector eléctrico. Así es, Marco, y es un elemento de desarrollo futuro muy importante, porque México podía haber tenido en el pasado, con tarifas eléctricas poco competitivas, una gran disyuntiva en cuanto a su desarrollo económico, porque tenía que apostarle a tener mano de obra barata para ofrecer competitividad en un sector industrial. Y eso era porque teníamos tarifas eléctricas altas. Pero eso destinaba una parte importante de nuestro mercado laboral a tener salarios reales bajos o deprimidos. Ese no es el nivel de desarrollo que busca México. A partir de las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, lo que se busca es que las empresas puedan ser competitivas a partir de los costos de la energía que utilizan para los procesos industriales y, en consecuencia, los salarios reales puedan crecer. Ese es el nivel de desarrollo que tienen otros países donde los costos energéticos son competitivos y, en consecuencia, la mano de obra puede ser bien pagada y reconocida por su talento y su trabajo. Es lo que pensamos que podemos tener en la frontera y en distintas zonas industriales del país, porque vamos a poder contar con gas natural suficiente y, por otro lado, con tarifas eléctricas competitivas. Eso es un brazo productivo para el país que se va a traducir en generación de empleos y de mejor nivel de remuneración. Oye, Enrique, algo con lo que no ha podido la Comisión Federal de Electricidad, esperamos que ahora sí, es con el robo de electricidad precisamente, desde diablitos hasta que se cuelgan, llegan las ferias, pero no solo son las ferias, son incluso hasta fábricas o casas que de repente le dicen, oye, quiero electricidad y no te la dan, bueno, se cuelgan y así viven. ¿Esto cómo se puede resolver y cuánto es? ¿A cuánto haciendo hoy en día? Claro que sí, mira, uno de los grandes retos que tiene la Comisión Federal de Electricidad es reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en transmisión y en distribución. Es la manera que tenemos de señalar lo que tú dices, los robos, los diablitos, la cultura del no pago. Eso nos ha afectado en cerca de 50,000 millones de pesos por año.
Y esa es una cifra muy preocupante para la Comisión Federal de Electricidad y creo que para el sistema eléctrico nacional en general. ¿Cómo lo podemos resolver? Si vamos al 2012, resulta que el sistema eléctrico nacional tenía pérdidas técnicas y no técnicas cercanas al 16%. Lo que hemos establecido como compromiso de la Comisión Federal de Electricidad es reducir estas prácticas a razón de 1 punto porcentual por año. El 2014 lo cerramos al 14%. El objetivo es que para finales de la administración del presidente Enrique Peña Nieto podamos tener pérdidas técnicas y no técnicas entre el 10 y el 11%, con lo cual la próxima generación de mexicanos podrá reducirlos a entre el 6 y el 7%, que es donde están los países de la OECD. Es muy importante que para lograr esto invirtamos en modernización de nuestras redes, actualización de nuestra tecnología en medidores y construir juntos con la sociedad una cultura del pago justo y oportuno. Es precisamente lo que estamos haciendo con los proyectos de licitación que hemos anunciado. Son varios proyectos de actualización de las redes de transmisión y de distribución en todos los rincones del país. Y estamos promoviendo también paquetes para reducir pérdidas no técnicas en las distintas áreas más importantes de consumo metropolitano. Y permíteme dar un dato. En la zona metropolitana donde antes se administraba una empresa distinta a la Comisión Federal de Electricidad, las pérdidas técnicas y no técnicas llegaban al 30%. Imagínate, cercanos a perder una tercera parte de la energía eléctrica que se transportaba por las redes de transmisión y distribución de la zona metropolitana. Hemos hecho esfuerzo en la Comisión Federal de Electricidad y ya lo bajamos a los niveles bajos de los 20. Todavía hay un largo camino por recorrer, pero claramente tenemos que construir juntos en la sección metropolitana del país una reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. Y permite dar otro dato de cómo ha incrementado la calidad en el servicio en la zona metropolitana. Antes, cuando otra empresa administraba la zona metropolitana, las interrupciones por usuario en promedio al año eran de más de 7 horas. Más de 7 horas sin energía eléctrica por usuario en promedio al año. Ahora estamos en menos de 55 minutos por usuario por año. Todavía tenemos un camino por recorrer, pero la distancia entre los apagones que vivía la Ciudad de México cuando había temporada de lluvias o el tiempo de recuperación ha disminuido considerablemente por los trabajos de nuestros trabajadores y nuestros técnicos, y debemos de continuar en la Comisión Federal de Electricidad el compromiso en las distintas regiones del país para reducir tanto las pérdidas técnicas y no técnicas como el tiempo de interrupción por usuario que se registra anualmente. No, sin lugar a dudas el servicio ha mejorado muchísimo desde que no está Luz y Fuerza del Centro, sin lugar a dudas. Oye, otro tema que a mí me interesa mucho es el de las electrolineras. Yo hace muchos años que manejo carros híbridos que se abastecen a sí mismos, entonces nunca he tenido ningún problema de que de repente se me acaba la pila. Dar el otro paso de cambiar a un auto eléctrico, no voy a dar marcas porque aquí nos cobran, siempre me ha dado miedo porque es que estás manejando, te toca un embotellamiento y se te acabó la pila y se apagó el coche, ¿y qué haces? Y están instalando ustedes electrolineras, lo cual me parece muy interesante. Así es, la Comisión Federal de Electricidad, junto con distintas marcas de la industria automotriz que opera en México y distintos tiendas de autoservicio, universidades, centros comerciales, estamos promoviendo la instalación de electrolineras públicas y gratuitas. ¿En qué consiste lo que sean públicas? Que sean en lugares ya establecidos, estacionamientos de centros comerciales, tiendas de autoservicio, en universidades. Son además universales. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden utilizar cualquier tecnología automotriz, es decir, no son necesariamente de la marca de automóvil que las instala, sino que todos los automóviles eléctricos o híbridos recargables pueden utilizarlas. Y son gratuitas, y aquí subrayo el compromiso del sector empresarial, porque la Universidad de Monterrey en Nuevo León, o Walmart aquí en la Ciudad de México, o el Centro Comercial Andares en Guadalajara, establecieron el compromiso de que ellos pagan la energía eléctrica que consuman sus clientes recargando sus automóviles eléctricos e híbridos, y se lo pagan a la Comisión Federal de Electricidad, que seremos los proveedores de la energía eléctrica que utilizan estas electrolineras. De manera tal que las distintas marcas están poniendo electrolineras públicas, los empresarios de distintas ramas están pagando para que sus usuarios recarguen energía eléctrica en sus autos, en sus lugares de comercio, y la Comisión Federal de Electricidad brinda la energía eléctrica. La empresa Schneider está poniendo la tecnología universal para que todos los autos lo utilicen por igual. Y permíteme comentarte, Mari Carmen, yo como usuario de un automóvil eléctrico,
Estoy encantado con la tecnología. Tiene un medidor que señala cuántos kilómetros tengo de autonomía con mi consumo eléctrico. Se puede recargar como se recarga un teléfono celular o un iPad en distintos puntos. Se tarda 4 horas en recargar en su totalidad, aunque gradualmente puede ir cargando batería para tener autonomía de trayecto. Cuesta entre 40 y 60 pesos la recarga eléctrica por automóvil y esa recarga dura entre 2 y 3 días dependiendo del uso. Y para uso de ciudad, yo he estado completamente encantado porque es un auto seguro, es rápido, no contamina, es económico, vaya, ni mofle tiene. Entonces tiene grandes beneficios. Oye, Enrique, pues tienes muchísimos temas y otro de los temas que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad es la cantidad de activos que tiene esta empresa que de paraestatal se está convirtiendo en una empresa moderna. Y en ese sentido, ¿qué va a pasar con los activos que tiene la Comisión Federal de Electricidad? En el caso de Pemex se está pensando algún modelo para la monetización de los mismos. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad tienen mucha liga y mucha potencialidad con el sector de las telecomunicaciones. ¿Qué están pensando? Claro que sí. Ahora, el sector eléctrico es una industria distinta a la de la extracción de hidrocarburos, pero tenemos un modelo hacia adelante, creo yo, muy atinado para la competencia con otros productores. Por un lado, seguiremos por los procesos de licitación para generar inversión privada en la generación de energía eléctrica con contratos de largo plazo a favor de la Comisión Federal de Electricidad, ya sea para recibir la totalidad de la energía eléctrica de la central que se construya o bien para pagar la central una vez que esté construida y operada y lista para operación, para operarla nosotros mismos. Por otro lado, en los gasoductos estamos estableciendo contratos de largo plazo para el uso del transporte de gas natural a través de los gasoductos, pero el gasoducto será del sector privado, nacional o internacional, que lo construirá, lo operará y correrá con el riesgo de inversión. El contrato de largo plazo de la Comisión Federal de Electricidad permite anclar la construcción del gasoducto y gracias a las nuevas normas establecidas por la reforma energética del presidente Peña Nieto, habrá temporadas abiertas mandatorias para estos gasoducteros a final de cuentas de poder incorporar nuevos transportistas de gas natural en los ductos. De manera tal que la CFE no será dueña de los gasoductos ni tampoco podrá monopolizar el espacio de transporte al interior de ellos. Habrá competencia tanto en la construcción y operación de los gasoductos como en la capacidad de transporte al interior de los mismos. En cuanto a redes de transmisión y de distribución, vamos a seguir licitando ante el sector privado y público la construcción de las redes, pero la operación será por parte de la Comisión Federal de Electricidad, de acceso universal y regulado, por parte de la Comisión Reguladora de Energía y por parte del SENACE. Y finalmente, en materia de energías renovables, tenemos un proyecto muy ambicioso de 15 centrales de generación de energía renovable que incluyen centrales hidroeléctricas, geotérmicas, eólicas y un proyecto de energía fotovoltaica también para apuntalar la diversidad del sistema. Pues Enrique, sin lugar a dudas, una tarea descomunal que tienen en la Comisión Federal de Electricidad. Te agradecemos mucho la entrevista. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias y bueno, vamos rápidamente a un corte regresando. ¿Qué está pasando en la Bolsa Mexicana de Valores? No solamente en la parte coyuntural, sino en el corto y mediano plazo. ¿Qué va a pasar en el mercado de valores? Estará aquí con nosotros José Oriol, presidente de la Bolsa. Regresamos. Aquí tu diversión crece con las mejores noches.